Tres. ¿Cómo está? Muy buen día, compañeros. Igual, el día de hoy vamos a explicar sobre el uso de hardening y sus restricciones tanto en Windows como en Linux. Voy a empezar yo, Miguel Verde Soto, para hablar sobre las restricciones de hardening en Windows. Voy a compartir pantalla para explicar el Notion que tenemos. Ok, en este informe nosotros hemos planteado los scripts necesarios para hacer sobre el uso de hardening y restricciones en Windows. Este script fue elaborado por mi persona, Miguel Verde Soto, y también por Luis Cache. Ok, vamos a hablar sobre el primer punto principal, que es sobre el control y bloqueos del protocolo de escritorio remoto, RDP. Esto de aquí, nosotros bloqueamos con este script que el usuario pueda tener acceso desde su casa, desde su domicilio, desde cualquier otro lugar, más que todo para evitar acceso de usuarios indebidos, que gente que malintencionada se una a nuestro sistema y quiera hacer actividades maliciosas. Por eso nos sirve el RDP, y por lo cual hemos utilizado el siguiente script. Cabe recalcar que si deshabilitamos el RDP en un servidor remoto sin tener otro método de acceso como VPN o consola, se puede perder el acceso administrativo del equipo de forma permanente hasta una intervención física. Entonces, para esto nosotros queremos recalcar que es importante que no solo se lo va a ejecutar o administrar de manera con scripts, sino que también tiene que estar un técnico encargado y listo para solventar cualquier tipo de problema. También hemos visto la restricción de la directiva de ejecución de PowerShell y uso de scripts. Esto es muy importante, ya que puede ser con intención o sin intención por parte del usuario que esté dentro del sistema, dentro de la misma red, que use scripts. Puede ser sin intención al momento de que descargue una especie de programa que no tenga todas las credenciales y las certificaciones, y eso mismo nos puede ocasionar inconvenientes porque podría tener podría ser programas con scripts internos para robar información, y eso podría ser perjudicial y también de forma directa, ya que una persona podía ejecutar scripts y poder robar información importante. Aquí vamos sobre el bloqueo de puertos y críticos del firewall en Windows. Para esto nos hemos enfocado en el 445 y en el 5985 y 5986. Aquí cabe recalcar que bloquear el puerto 445 se desconectarán todas las unidades de la red mapeadas, las impresoras compartidas y el acceso a recursos UNC para todos los usuarios del equipo en el controlador de domicilio DC. Bloquear SMB es invariable, ya que en esencial y aplicación AD y la aplicación de HEPS como WinRM sin administrar servidores vía PowerShell Remoting. Con eso nosotros bloqueamos, como bien dijimos, los puertos, y con eso también se restringe ciertas actividades y cierto acceso. Solo el acceso que se le conceda a ese dispositivo o a esa persona que está ejecutando desde su ordenador. También tenemos por último el bloqueo escrito de instalación de programas. Esto es demasiado importante, ya que como bien vimos en el momento de bloquear los scripts, bloqueamos programas que solo sean programas verificados, comprobados, de versiones estables al momento de descargar, porque si no, de cualquier manera, cualquier usuario podría instalar cualquier especie de programas sin saber de dónde provienen, cuál es su código fuente, o más que todo saber si que tiene restricciones de seguridad y con qué intenciones fueron creadas. Eso comúnmente el bloqueo escrito de instalación de programas, y también podríamos decir que eso también ayuda al momento de bloquear scripts. Aquí, y por último, tenemos bloqueo de desactivación de puntos de restauración del sistema. Esto de los puntos de restauración del sistema al momento, como programador, de realizar un porro o al momento de borrar los datos, al momento de realizar una auditoría, puede ser que alguna persona que esté utilizando esta computadora, este servicio, este servidor, quiera borrar datos, quiera borrar registros que se han guardado dentro del sistema, lo mismo cual no es favorable, y también nosotros podríamos bloquearlo todo mediante scripts y con el tema de hardening. Eso ha sido todo por la parte de hardening y restricciones en Windows. Yo les voy a hablar sobre el hardening y restricciones en Linux. En Linux tiene muchas diferencias con lo que es Windows por el modo en el que se maneja el sistema operativo. En este caso, las medidas serían parecidas y similares exactamente a las de Windows con sus ciertas diferencias.
ya que en este caso necesitaríamos scripts con privilegios de superusuario root o sudo para poder realizar todo este tipo de scripts. Empezando con el control y bloqueo del protocolo SSH, que es el Secure Shell, que nos permite evitar el acceso remoto a la terminal de sistema, ya que si no se gestiona correctamente puede ser un vector de ataque donde pueden surgir problemas como escalabilidad de permisos o entre otros. Tenemos los siguientes comandos para verificar si el estado del Secure Shell está funcionando. Tenemos los comandos para deshabilitar y detenerlo por si no lo necesitamos. Y para bloquear el puerto SSH con UFW. Para bloquearlo con iptables. Y para bloquear SSH solo usuarios específicos. Ahora, tenemos la restricción de la directiva de ejecución de script y el uso de bash. Esto es sumamente importante en Linux, ya que, bueno, los scripts de shell.sh, .py y pl, etcétera, pueden ejecutarse con permisos elevados si no se controlan adecuadamente. Y restringir su ejecución es muy importante, ya que se pueden meter scripts peligrosos que saquen todo tipo de información computadora o personal y eso pone en riesgo al sistema. Tenemos para verificar permisos de ejecución en directorios críticos, usamos el siguiente comando que es find tmp-typef-perm /111-ls, con el cual, con el cual listamos archivos ejecutables en TMP y zona de riesgo. Es lo más parecido a hacer dir en Windows. Con eso básicamente sabemos qué archivos y qué permisos y archivos tenemos ahí mismo y sabremos identificar cuál es cuál. Tenemos montar TMP con OX para impedir ejecución de scripts y restringir la creación de archivos ejecutables, lo cual es sumamente importante para que no se puedan ejecutar cualquier tipo de archivos. Usar AMP Armor C Linux para controlar la ejecución de scripts. Con eso verificamos el app de estado de App Armor. Como es de saber, App Armor y ese Linux se tiene que instalar con sudo y el clásico comando. Con el bloqueo de puertos críticos en firewall de Linux. El equivalente de Windows a Linux en los puertos SMB 445 y WinRM 5985, 5986 de Windows con los servicios Samba para compatibilidad con redes Windows y servicios de administración remota. Bloquearlos reduce la superficie de ataques considerablemente. Bloquear el puerto 445 en servidores de Samba interrumpirá el acceso compartido en red. Entonces hay que evaluar el impacto antes porque puede producir errores en una empresa. Tenemos los comandos para bloquear SMB de Samba de los puertos 139 y 445 y deshabilitar el servicio Samba si no es necesario, ya que si se va a usar la computadora de forma y sabes dónde cliquear y no necesitas controlar, obviamente es un servicio que puede estar molestando si no lo vas a estar utilizando. Y bloquear puertos de administración remota equivalentes a WinRM. También puedes bloquear otros puertos críticos y también podemos listar los puertos abiertos actualmente en el sistema. Tenemos el bloqueo estricto de instalación de programas. Esto, de por sí, en Linux ya viene, ya viene con una protección, que es que siempre te va a pedir la contraseña del sudo, del superadmin. Pero aún así hay que verificar qué usuarios tienen ese permiso de sudo, ya que los que tengan van a poder hacer lo que quieran, porque Linux es un poquito más permisivo que Windows y con tal de que tú seas superusuario ya te permite hacer todo lo que quieras, a diferencia de Windows que están los niveles de kernel que son los que más avanzado está, por lo cual hay que restringir, ver qué usuarios tienen los privilegios de sudo, restringir los paquetes con apt, luego restringir los paquetes con dnf yum, deshabilitar restringir snap, configurar sudo con restricciones granulares, auditar intentos de instalación no autorizada, ya que así vamos viendo quién intentó instalar tal, quién lo hizo o de dónde viene ese tipo de cosas y con eso podemos rastrear algún intento de daño al sistema. Tenemos el bloqueo y desactivación de puntos de restauración. En Linux, los equivalentes a puntos de restauración son las snapshots del sistema de archivos btrfs, LVM y ZFS, y herramientas como TimeShift. Y su gestión incorrecta obviamente puede permitir a atacante restaurar configuraciones vulnerables. Eliminar o desactivar todos los snapshots elimina la capacidad de recuperación ante fallos. Eso es algo que tener en cuenta, ya que se necesita tener snapshots sí o sí, porque si algún momento falla el sistema o ya te atacaron, te metieron un virus y necesitas regresar a cuando el sistema era más estable,
Entonces, si tú eliminas todo eso, no, se va a joder la computadora y se va a complicar todo. Tenemos verificar si Timesheet está activo, como digo. Timesheet, al igual que Secure Shell y los otros servicios, hay que instalarlo aparte. Tenemos para ver si está activo, bueno, solo lo desactivamos y eliminamos las snapshots existentes, gestionamos snapshots del DLVM, gestionar snapshots de BTRF y protegemos y ciframos los snapshots, monitoreamos creación autorizada de snapshots. Aquí tenemos un pequeño resumen sobre los comandos clave que necesitamos para desactivar SSH, bloquear puertos, etcétera. Como conclusión, puedo decir que en Linux, a diferencia de Windows, todo al basarse en todo comandos, aplicar hardening para mí es un poco más simple, ya que se reduce a todo de comandos y más rápido en vez de moverte parte por parte en la interfaz gráfica. Aunque Windows es similar, para mí en Linux es un poquito más simple. Además, los ataques en Linux no son tan frecuentes debido a que la propia comunidad se encarga de meter parches y prever esos ataques. Y eso sería todo.